Buenas, mi nombre es Sebastián Macea y mi grupo está conformado por Arturo Rollero, Joseph Almanza, Ernesto Villarreal y Luisa Castañeda. Hoy en este video vamos a hablar sobre una película titulada La Misión, escrita por Roland Joffé. Esta película me permitió entender de forma muy clara cómo funcionan los procesos históricos más allá de los hechos simples, a través de la historia de los jesuitas y los indígenas guaraníes durante el siglo XVIII. Se puede analizar conceptos fundamentales de la historia como el tiempo histórico, las temporalidades, el espacio y los sujetos históricos. Al relacionar la película con el texto, la historia y las ciencias sociales, se puede ver lo que plantea la historia como los distintos tiempos de duración, que vendría siendo larga y corta duración, y qué importancia tienen dichas estructuras para implementarse en la práctica. Aparece reflejado que en la práctica del cierto relato cinematográfico, en esta película no solo cuenta una historia, sino que nos muestra cómo funciona la historia en la vida real. Bueno, en esta película el tiempo histórico no se presenta como algo lineal o simple, sino como una especie de mezclas de momentos diferentes en el que se conectan entre sí, tal como plantea en el enfoque de lo que estamos leyendo. Primero, el pasado aparece constantemente influyendo en el presente, en el que, bueno, si damos un ejemplo, podría ser Rodrigo Mendoza, quien fue esclavista y vivía cargando con la culpa de sus acciones, demostrando que el pasado no desaparece, sino que sigue afectando las decisiones del presente. El presente, que se desarrolla ya en el siglo XVIII, en medio del conflicto entre los jesuitas, los indígenas y las coronas europeas, se puede ver de una forma no tan neutral, ya que está llena de tensiones políticas, religiosas y culturales. Y en el futuro también aparece como una consecuencia de ese presente cuando se decide entregar las tierras a Portugal, y ya se puede anticipar lo que ocurrirá. Es decir, que los guaraníes perderán su libertad y su forma de vivir. Uno de los aspectos más importantes del texto es la idea de que existen diferentes tiempos históricos, algo que también desarrolla Fernand Braudel. En la película se pueden identificar claramente tres tipos de temporalidades. Tiempo corto, que son los acontecimientos, tiempo medio, que son los procesos, y tiempo largo, que son las estructuras. En el tiempo corto son los eventos más rápidos, como la firma de tratado o la batalla final. Son momentos específicos que cambian el rumbo de la historia. En el tiempo medio se ubican los procesos como la evangelización, la construcción de la misión y la convivencia entre los jesuitas e indígenas. Este proceso toma tiempo y muestran cambios graduales. Lo interesante es que estos tiempos ocurren al mismo tiempo, pero no avanzan igual. Por ejemplo, los indígenas viven su día a día de forma tranquila, tiempo lento, mientras en Europa se toman decisiones rápidas que cambian que cambian su destino, tiempo político. Esto es lo que se llama simultaneidad de lo simultáneo, una idea clave del texto. Espacio histórico. El texto también resalta que el espacio histórico es fundamental para entender la historia. La película lo muestra de manera muy evidente, ya que la selva no es solo un lugar físico, sino un lugar que define la vida de los guaraníes, porque allí encuentran alimento, identidad y protección. La selva también dificulta la entrada de los colonizadores, ya que la convierte en un elemento de resistencia, porque tienen las cataratas del Iguazú. Esas barreras naturales, como lo son la selva y la catarata, son unos lugares donde se encuentran diferentes culturas, como lo son la europea, la religión. Esto demuestra que el espacio influye mucho en las relaciones de poder, condiciona la vida de las personas
y puede ser tanto un lugar de protección como de conflicto. Por eso, el espacio no es solo un escenario, sino un verdadero protagonista de la historia. El sujeto histórico, principalmente en el sujeto histórico se puede explicar que la historia no solamente es hecha de forma individual, sino de forma grupal. De hecho, en la película hay tres principales grupos, que es principalmente los jesuitas, que es representada por el padre Gabriel. Está la otro grupo que son los de la corona, que tenían como el control político sobre las colonias. Después sigue, digamos que los guaraníes, que son representados por la cultura indígena o lo que buscaban una rebelión en sí. De hecho, podemos concluir que buscaban una forma, bueno, entre estos dos grupos hubo una discusión que uno buscaba evangelizar los guaraníes y el otro como que buscaba la rebeldía o la forma de autonomía de forma cultural. Al relacionar la película con lo contenido en el texto, también se puede entender de que muchos de los problemas tienen raíces profundamente históricas y hoy en día podemos ver que todavía existen, como cuál, como los conflictos por territorios, también está la desigualdad entre las culturas y podríamos decir que también la imposición de algunos modelos extremos sobre culturas locales, como podríamos decir algunas de las empresas privadas que también se ponían por los lados del Amazonas, que simplemente hacían que esos pueblos indígenas se echaran a un lado con tal de explotar los recursos que tenían en su territorio. La película también plantea una reflexión sobre las formas de resistencia. El padre, por ejemplo, el padre Gabriel, podría representar un tipo de resistencia pacífica y Mendoza podría representar la resistencia armada, por así decirlo. Ambas muestran que enfrentarse al poder nunca es fácil. Además, deja una enseñanza importante, que la historia no es solo el pasado, sino algo que sigue influyendo en nuestro presente como tal. Muchas gracias por su atención.